El tema número 2, denominado la construcción de una relación educativa, el afecto y la disciplina, inicia comentando que la construcción de una relación educativa entre educadores y adolescentes en conflicto con la ley penal ofrece una valiosa oportunidad a los adolescentes de insertarse o participar de un proceso formativo que favorecerá finalmente el desarrollo de sus potencialidades, su autoestima, su autonomía, y que a la larga o finalmente constituirá una posibilidad de cambio. Este proceso educativo o una relación educativa es algo que no puede ser impuesto ni obligado. Es más, debiera propiciar entre el adolescente y el educador un proceso natural que les contribuya a ambos y que tenga finalmente como inserción. Lógicamente, toda relación educativa, pues en sus inicios, genera cierta desconfianza a los adolescentes ante las primeras interacciones, ante las normas, los límites que lógicamente deben ser impuestos. En realidad se genera una serie de desconfianza al inicio, pero no obstante ello, la relación educativa debe centrarse en la construcción de un adulto como referente positivo. En ese sentido, la presencia física y la implicación personal del educador son imprescindibles. También es importante considerar la relación educativa como una relación de ayuda, es decir, una relación en la cual el educador esté presente en el proceso, acompañando al adolescente, pero además una relación que busque encontrar un equilibrio entre el apoyo, la confrontación y también el establecimiento de límites, comprendiendo en todo momento que las actuaciones propias de los educadores y las situaciones por las que atraviesa el adolescente pues son susceptibles de cambios en todo momento. El educador tiene, por lo tanto, como un objetivo importante el hecho de que los adolescentes se sientan parte del proceso formativo, que se sientan incluidos, que se impliquen en este proceso, en esta relación que conduce finalmente a logros educativos. En ese sentido, hay algunos componentes que consideramos que son importantes a tener en cuenta en la relación educativa y que para nosotros son los que hemos identificado en este momento, iniciando con el primero, que es el acompañamiento educativo. Es uno de los componentes centrales de toda relación educativa con adolescentes en conflicto con la ley penal, y no se refiere en sí a tener una actitud sobrevigilante o sobreprotectora con los adolescentes, sino más bien se refiere a generar una actitud que, como su nombre lo dice, de acompañamiento, de estar allí, de estar presente con el adolescente para promover con la tarea educativa. Como acompañantes, los educadores deben tener en cuenta una serie de situaciones. En primer lugar, deben tener en cuenta aquello que dicen y cómo lo dicen, debido a que el impacto de la palabra en los adolescentes es bastante grande, hay una repercusión muy fuerte en las percepciones, en las ideas y en los sentimientos de los adolescentes. En ese sentido, debemos partir conociendo que la palabra es una herramienta educativa primordial para la tarea de todo educador. Si bien la relación educativa es una relación de ayuda y la horizontalidad es un factor importante en ella, también es importante conocer que toda relación educativa tiene momentos que son asimétricos, y esto se debe también a los roles y a los objetivos que van cumpliendo los miembros de este proceso educativo, ¿no? Y que de hecho son diferentes, ¿no? Tanto para adolescentes como para educadores. Pero en conclusión, no obstante estos momentos asimétricos, en conclusión, el rol del educador es siempre estar allí acompañando, estar cerca y fomentando esta relación cercana
con el adolescente en conflicto con la ley penal. Los educadores entonces adoptan distintos roles para satisfacer también distintas necesidades dentro de la relación educativa. Así pues, en ocasiones podremos observar que los educadores suelen mostrarse como más firmes y disciplinados, y en otros momentos podremos observarlos como más empáticos y más flexibles. En ello radica la dualidad entre el afecto y la disciplina, que es también de lo que se trata la relación educativa, y que finalmente es una parte de cómo es que se va desencadenándose este proceso de acompañamiento con el adolescente en conflicto con la ley penal. La relación afectiva, por lo tanto, entre el adolescente y su educador se crea y se va consolidando con el paso del tiempo, ¿no? Y finalmente contribuye y permite que el adolescente se sienta aceptado, se sienta reconocido por otra persona y a la vez se sienta bien consigo mismo, que puede hacer una reflexión, un análisis de su propia experiencia, de su situación familiar, de los motivos por los cuales se cometió una infracción, etc., ¿no? Finalmente, el educador pues acepta tal y como es al adolescente, y su presencia aporta mucho debido a que contribuye con el proceso de autorregulación del adolescente en los momentos en los que se encuentra en crisis, y también debido a que la contención educativa ofrecida por el educador promueve que el adolescente reflexione acerca de los sentimientos y las ideas, las opiniones que tiene respecto de diferentes situaciones, y también pues se pueda contribuir a canalizar algunas situaciones como los impulsos, por ejemplo. La separación también es un punto importante y que no debiera dejarse de mirar como parte también del acompañamiento educativo, pues el adolescente llegará a un momento en el que estará preparado, tanto adolescente como educador estarán preparados para la separación. El adolescente deberá separarse de su educador cuando el proceso educativo culmine, y deberá estar en condiciones de poder trasladar toda aquella afectividad que ha ido encontrando en la relación educativa hacia otras personas cercanas, hacia otras actividades, y poder generar así nuevos vínculos positivos en otros entornos. Todo ello irá siendo manejado y preparado por el educador. Los educadores, también dentro de una relación educativa y de acompañamiento, tienen la responsabilidad de ser modelos positivos. Y esto se logra en la medida en que la relación se basa en el respeto, también en el sentido del humor y en el interés por los adolescentes y por su mundo, por sus actividades, por todo aquello que constituye el mundo del adolescente. El estar allí y disfrutar del tiempo que el educador tiene con el adolescente es muy importante. De allí que nosotros consideremos que es muy importante tomar en cuenta aquellas experiencias en las cuales los adolescentes han tenido un educador designado para su acompañamiento educativo desde el inicio hasta el final de sus medidas socioeducativas. Otro factor importante o componente importante en la relación educativa es la autoridad. Y dentro de este marco de la relación educativa, la autoridad debe distinguirse de lo que es el autoritarismo como un estilo de autoridad, y del simple ejercicio del poder que muchas veces se realiza de manera arbitraria. Entendemos entonces autoridad como aquella que es conferida por el adolescente y por el educando dentro del marco de una relación formativa, de una relación educativa. Y no podemos comprender la autoridad como algo que nosotros podemos atribuirnos a partir de un rol o de un mandato institucional. Es necesariamente el adolescente quien la atribuye a través de una relación de respeto, de confianza mutua, a través de una relación educativa y formativa. En este sentido es conocido que los adolescentes pues tienen respuestas negativas, ¿no?, o de rechazo frente a las figuras que normalmente imponen normas o imponen límites.
También es conocido que los adolescentes establecen como una mejor empatía con las personas que establecen estilos educativos permisivos, un poco más tolerantes. Entonces siempre queda la interrogante y el objetivo de que los educadores establezcan el equilibrio entre lo que es el establecimiento de normas y límites y el afecto, ¿no? El afecto o la relación más cercana, ¿no? Es decir, establecer un equilibrio entre lo flexible y la autoridad. Finalmente, pues, se puede concluir en cuanto a este tema diciendo que las relaciones de los adolescentes en conflicto con la ley penal, las relaciones educativas, normalmente se pueden ver caracterizadas por la flexibilidad o por la coerción. Por lo tanto, es comprensible también que las relaciones educativas pues estén marcadas en algún momento por conflictos y por confrontaciones, lo cual es absolutamente normal. Y también es importante considerar que las confrontaciones pueden ser consideradas como oportunidades dentro de una relación de ayuda o una relación educativa, en el sentido de que muchas veces los adolescentes buscan este tipo de confrontaciones cuando tienen al educador cerca de sí. Por lo tanto, los educadores están preparados para saber cómo actuar en situaciones de conflicto y de confrontación. En primer lugar, pues lo que debe comunicarse es una actitud de apoyo, de cercanía, de comprensión, de fomentar el vínculo y principalmente de empatizar y comprender la postura del adolescente frente a la situación en la que se esté presentando el conflicto. En el momento en que los educadores sintonizan con los intereses o con la postura del adolescente, es el momento en que se convierten en personas capaces de escuchar y dejan de ser simplemente entidades o referentes normativos. Asimismo, en ese momento en que los educadores sintonizan con el adolescente, los adolescentes pues les compartirán sus experiencias en una mayor medida e incluso disfrutarán de su presencia. El siguiente componente importante en una relación educativa es el fomentar la responsabilidad, que normalmente o comúnmente es entendido como la capacidad de asumir las consecuencias frente a los propios actos. La responsabilidad por las infracciones cometidas debiera entenderse más allá del aspecto jurídico. Es importante entenderla desde el punto de vista educativo. Y en ello nos centraremos específicamente cuando abordemos el tema 3. Adicionalmente, es importante también detenernos en cómo se da la relación educativa cuando los adolescentes se encuentran recluidos en centros cerrados. En ese sentido, es importante comprender que la labor de los educadores principalmente está en identificar los intereses, los logros y las competencias de los adolescentes para potenciarlas. Es importante también que los educadores puedan fomentar y lograr que los adolescentes participen de las diversas actividades que se dan dentro de los centros. El principio de participación es uno de los principios fundamentales para poder establecer o llegar a concretar una efectiva relación educativa con un adolescente que se encuentra privado de libertad. Debido a los límites que de por sí los centros contienen y también a los límites que muchas veces son impuestos en gran medida por los educadores, se suelen generar situaciones complicadas para poder enfrentar una relación educativa exitosa entre un educador y un adolescente que se encuentra privado de libertad. Por lo tanto, es importante como asirnos, cogernos de ciertos elementos importantes dentro de la situación de privación de la libertad. Una de ellas es el hecho de lo cotidiano, es decir, comprender que el día a día de un centro cerrado tiene características marcadas y que principalmente pues se dan en el hecho de que el centro de reclusión se torne un espacio donde generalmente el pasado del adolescente
es el tema cotidiano, ¿no? Es decir, el motivo por el cual el adolescente terminó recluido en un centro. Y el futuro, el que vendrá en adelante, pues suele ser una expectativa. En tal medida, el día a día, lo cotidiano, es muy importante para el adolescente porque lo confronta con muchas cosas. Lo confronta con sus propias capacidades, con sus expectativas a futuro, con sus limitaciones, con sus fracasos, con sus errores. Y es justamente en ese momento, en el día a día, donde el educador tiene que insertarse y coger lo cotidiano y el día a día como una herramienta educativa. Coger los diferentes momentos del día como instrumentos para fortalecer la relación educativa, para establecer una aproximación, para establecer un intercambio más cercano con el adolescente. Así pues, las actividades del día a día debieran estar dentro de lo que constituye el proyecto educativo de un adolescente privado de libertad. El objetivo también para el educador será que el adolescente se implique en este proyecto educativo, se sienta parte de él y sienta que tiene expectativas a futuro, marchando de la mano del educador en ese proyecto educativo. Hay otras herramientas y estrategias que los educadores suelen utilizar también y que son muy importantes y que van a la par en la relación educativa, y que son las siguientes: la consejería profesional y la orientación profesional, ya sea a nivel individual o a nivel familiar, la restitución de los derechos, en el sentido de que la restitución de derechos tal vez es una de las primeras acciones que los educadores deben tomar de inmediato con adolescentes que han cometido infracciones, debido a que muchos de ellos presentan situaciones muy marcadas de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos y que es necesario atender. Otro tipo de estrategias también están relacionadas con el trabajo de grupo para abordar diferentes temáticas formativas, la visita domiciliaria frecuente y permanente para establecer un contacto permanente y una relación también cercana con los familiares o los referentes positivos de los adolescentes, y las derivaciones y las inserciones a las instituciones de la comunidad, que finalmente van a establecer ese tejido social que permitirá que el adolescente pueda luego regresar a su comunidad de una manera positiva y reparadora. Finalmente, hablar de una relación educativa implica también hablar de la relación desde el punto de vista del operador de justicia. En tal sentido, cada vez se hace más frecuente el conocer de experiencias de operadores de justicia que promueven una cultura reintegradora y reparadora con adolescentes que han cometido infracciones. La ley ofrece a los jueces diversos recursos para que ellos puedan intervenir y puedan lograr que los adolescentes en conflicto con la ley penal, al cumplir sus medidas socioeducativas, puedan regresar a sus comunidades de un modo más constructivo y restaurativo. Las denominadas sentencias educativas, las prestaciones de servicio a la comunidad bajo el enfoque restaurativo, la próxima incorporación de los recursos o los mecanismos restaurativos de reparación de daño a las víctimas y a las propias comunidades ofrecen a los operadores de justicia una buena posibilidad para establecer una relación que tenga una connotación más educativa con los adolescentes que han cometido infracciones, ya sea antes, durante el proceso judicial, pero también durante la ejecución de las medidas socioeducativas. A través de la lectura del módulo autoinstructivo de este tema, ustedes podrán encontrar algunas experiencias contadas por propios operadores de justicia acerca de sus intervenciones exitosas con adolescentes en conflicto con la ley penal. Les motivamos a leerlas y poder llegar a una comprensión mayor de este tema 2.